último lunes del mes de agosto. Hoy es 26, 2024, el año. Como tal, les recordamos a aquellos que están allí en Radio Bávaro 90.3, Televisión del Este, tu canal, de frente con la comunidad. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, Antonio Corsino, aquí, iniciando la semana, sobre todo a partir de la fecha, y la fecha siempre no solo pendiente que se lleva el show, el inicio escolar, sino la fecha por 26 días del actor, esa expresión artística maravillosa, aquellos sí que encarnan personajes, no importa si en la televisión, en el cine, pero también en el teatro, y lo que hacen doble de personajes históricos, que han tenido la virtud de compartir en eventos y uno cree que es el original y son una copia, es un doble. Esos actores, por eso la fecha, la convocamos, la recordamos, igual que con tragedia, pero también los recordamos como Día Internacional contra el Dengue, lo que esto representa, ¿verdad? La necesidad de promover, de siempre buscar la forma de poder minimizar su efecto. Por eso la prevención siempre es relevante. Lamentable que nosotros como país, de acuerdo al último informe del seguimiento de esa enfermedad, estamos por debajo en relación al año pasado, una reducción significativa fruto de los esfuerzos de la prevención, cada vez más la conciencia que tiene la población en torno a esta enfermedad que está ahí con nosotros, es parte del Caribe, ¿verdad? Del nuestro. Sin embargo, se aprende a vivir con ella. Y vamos a esa tendencia, a la fecha. Bueno, mientras tanto, más que celebrar la fecha, sino el llamado a la conciencia de lo que significa esa enfermedad, esa afección, caramba, que solo se produce en países como el nuestro y no se requiere grandes esfuerzos para neutralizar sus efectos. Pero ahí estamos, el año escolar como tal, igual que lo que está asociado a él, algunas partes de las reformas, sobre todo la vocación que tendrán los diputados, fruto de ese evento aquí en Cacana el fin de semana para socializar algunos temas, prepararlo, darle los elementos, el ABC, lo que significa ahora quitarse el rol de candidato, ahora es un legislador. Eso conlleva alfabetizarlo en algunos elementos, no solamente el derecho complementario, parlamentario, sino cómo elaborar el proyecto, la presentación de un proyecto. Es decir, articular una cantidad de elementos que no están asociados al candidato, porque eso no lo enseña a la universidad. No, o sea, lo enseña de manera dispersa, y si usted es un curioso, por supuesto que... pero a todos les ha tocado, a los que son por primera vez en el Congreso, igual que a los vocales, a los regidores, se les enseñan algunos elementos para que mejor representen, y eso es válido. Eso se dio aquí este fin de semana en Cacana. Pero el año escolar inicia, por supuesto, como un reto. Si bien retomamos las palabras del presidente, va bien del ministro Ángel Hernández, ¿qué necesita República Dominicana? Educación, educación, educación. Cierro la cita. A partir de ahí se inicia el proceso, el calendario nuestro escolar. Con él conlleva esos grandes desafíos planteados dentro del calendario que tendrán metas que alcanzar. No solamente con cumplir con el mismo calendario, es decir, lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje, los logros y demás, y seguir incorporando a más dominicanos. Y eso es saludable porque estamos esperanzados en llevar a los parámetros que se plantean dentro de este presupuesto de este año escolar, que tiene su dinámica propia, su calendario como ministro de Ministerio de Educación, como rectora, esos 2.6 millones de personas de 4 y de más años se van a beneficiar del sistema electoral, o está dirigido a ello esa cantidad importante de profesores que también se integra a partir de hoy.
Por eso es que, si bien es cierto, quedan muchos temas que pero se planificó. Por ejemplo, se tomó en cuenta, bueno, quedan esa cantidad de niños sin escuela, sin espacio. Ahí se llegó a acuerdo con el sector privado, el cual aporta alrededor del 10, más del 10% de las salas escolares, de esos 2.6 millones de estudiantes. Solo el 78.1% está en el sector público, el resto en el sector privado. Pues allí acudió el ministerio como forma de proteger, de garantizar la educación a aquellos, no solamente con esos $500. O el caso de Verón, por ejemplo, que tendrá un liceo, tendrá esa escuela de allí, tendrá 2 turnos para proteger a aquellos niños que se quedaron fuera. Y eso se va a determinar, el número real es cuando inicie una semana después, y sabemos que es un tema recurrente permanentemente, cada vez que inicia el año escolar, quedan esos elementos. Aún, no obstante a esto, el ministerio, por eso todo el fin de semana pasado entregó la logística, los uniformes, zapatos, pantalones y demás uniformes y otros componentes escolares, como forma de proteger a los que están dentro del sistema público dominicano. Y lo más relevante de este estudio que se hace para determinar cuántos niños se quedan entre 6 y 11 años fuera del sistema, se quedan fuera. Aún así, prevalece que bajó de 10 puntos y tanto, bajó a 6 puntos y algo de muchachos que se integraron más, y eso es saludable, pero no queda que sea el universo, que no se quede nadie afuera. Y sabemos que hay muchos factores que intervienen a la hora de que un muchacho se quede afuera, fuera de la escuela, y pierda un año, por ejemplo. No solamente el tener que papá y mamá emigrar para otro territorio, para Verón, y no conseguir aquí, ¿verdad?, escuela, o durante el año, ¿verdad?, se mudan, o aquellos que no consiguen el espacio por falta de diligencia. El que hace diligencia para conseguir un espacio fuera del ámbito de la escuela privada, consigue su espacio. Si no, el sistema ahí está, lo protege en una escuela pública, en una escuela privada, pero hay que hacer la diligencia. O sea, mamá y papá, es complicado para una mamá, ¿verdad?, una hotelera, una señora que no tiene tiempo, y un papá allá en Elías Piña, por ejemplo, y ella solo hay que inscribirlo porque necesita tiempo, necesita ir con el niño a hacer la diligencia, a buscar los papeles, a ponerse en eso. Y caramba, pero aún así quedan muchos niños entre esas edades, 6 años a 11 años. Se queda un porcentaje de la población escolar dominicana sin el pan de la enseñanza. Y eso también le agregamos el elemento nocivo, el abandono, el ausentismo escolar, pero también el abandono total de la escuela. Y eso, otro de los retos es romper esa línea tan molesta de menos personas que no sepan leer ni escribir. Es otro tema pendiente en nuestro país, que si uno lo resalta como hecho, esos avances, esos indicadores positivos, no dejan de ser, uno lo dice con pesar por lo que representa, porque a esta altura de este siglo todavía tenemos esos elementos recurrentes, permanentes, molestosos, que cuando uno va a dejar de que se queden en la historia. Por eso celebramos el año con bombos y platillos, o que en una demarcación se inaugure una extensión de la UAS, de la universidad pública, y es un acontecimiento cuando debe ser la práctica recurrente de hace 30 años que eso esté resuelto, pero no. Todavía nos quedan algunos elementos, sobre todo en estas sociedades como Verón, Punta Cana, que le quedan muchas cositas de ese tipo. Otro hecho también significativo alrededor de la educación, que no deja de ser el costo millonario y el retraso por irregularidades en la construcción de 717 escuelas.
eso todavía está pendiente, esa cantidad de escuelas que no han podido terminarse por la forma como está eso estructurado. Y los retrasos, y hay que hacer en la escuela, pero que nos quedan esas 717 escuelas repartidas en el territorio nacional, fuera de la Altagracia, que no hay ninguna, pero sí en otras provincias, cuyas escuelas se adjudicaron sin tener el terreno, por ejemplo. Y a la hora de hacer la escuela, por ejemplo, el hecho de que alguna, dice esta institución que tiene que ver con las edificaciones escolares, bueno, el dinero aportado, que ya lo tiene el contratista, tendrá que hacer la escuela cuya habilitación del terreno se lleva más del 20% de la inversión y no se consideró. Eso de entrada provoca estas situaciones, por ejemplo, que algunos contratistas han tenido que devolver, echar para atrás la licitación ganada, y otros que no pueden con lo que tienen, con lo que se le ha abonado, y ya un dinero aportado. Pero, mientras tanto, ese elemento que por más esfuerzos que se han hecho, sobre todo quedan pendientes así de manera muy difícil de completar, de esos nudos que tiene de carácter financiero, el costo que se representa esa construcción de manera irregular. Todavía 84 de ellas, de esos proyectos, están detenidos por esas causas, por esa forma como se contrató para la construcción de esa edificación escolar. No es excusa bajo ninguna circunstancia, porque este país, a razón de lo que tenemos, de lo que tiene ese ministerio, necesitamos más escuelas que banca de apuestas. Definitivamente que la exageración de otra forma social, práctica, legítima, pero no deja de ser, no puede competir con la que esperamos, la deficiencia que tenemos, en este caso escuela. No puede ser una sociedad que tenga más banca de apuestas que escuela habilitada para enseñar. Eso es así. Este deseo manifiesto de qué necesita la República Dominicana, y responde el ministro de Educación, 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 educación. Está ahí, sigue ahí golpeando cuando no es internamente, ¿verdad?, el sistema como tal, porque le toca ahora un rol significativo a esa cantidad de profesores que están todos asociados a la ADP. Y eso conlleva, ¿verdad?, la integración. Por eso el llamado, la información dada en el acto de inauguración del año escolar, la necesidad de la incorporación de todos a la escuela. La escuela no solamente es de la sociedad, está en la sociedad, la necesitamos. No mirar para los lados, por el contrario. Mamá y papá y el tutor, enseñarla, ¿verdad?, ayudar a acompañar al niño con otros valores que necesita, como es la disciplina, y que eso se da 100% en la casa, mamá y papá. Y ese hábito de la educación, de hacer la tarea, del compromiso, ¿verdad?, con tu escuela, y donde te vea, ¿verdad?, que necesite el auxilio, ahí está papá y mamá, fuera del aporte, ¿verdad?, porque ya la escuela dan el desayuno, y así lo dice la persona vinculada del Ministerio de Educación en torno al el desayuno escolar, que nadie, ¿verdad?, eso está garantizado. Pero nos queda también acompañar, integrarnos como padre, como tutor, como sociedad. Si bien una escuela, ¿verdad?, necesita que los niños no tienen acceso a agua potable, porque agua para lavarse la mano después de salir del baño y limpiar es correctísimo, pero también para tomar, lavar la fruta, incluso para lavar la mano, porque si el agua está contaminada, ¿verdad?, nos lavamos con jabón, está bien, pero al final nos queda el agua.
y ahí está la contaminación, pero acceso a agua potable, que esas envasadoras de agua, por ejemplo, instalada en Verón, como una forma de contribución, den el agua potable, den, por lo menos pongan un dispensador de agua potable, con un tinaco, como sea, pero llevarle agua potable, que a usted no le cuesta eso más que la instalación inicial, que es el dispensador. Después de llevarle agua, que eso es, no le cuesta nada más que sacarla de aquí de Verón y llevarla ahí, el transporte. Y es una contribución, es una forma de hacerse parte de la comunidad, de responsabilidad social empresarial, por ejemplo. Pero también las autoridades, no solamente nacionales, provinciales, regionales, el gobierno local habilitando los espacios para que los niños puedan pasarse, por ejemplo, cruzar de ahí, de ese cruce de allí, de la Domingo Maíz, de la escuela esta que están aquí, de esa zona entrando el desvío, que falta un nombre esa calle, yo no sé cómo llamarla, pero mientras tanto que ese camino hacia Pueblo Bávaro, esas dos escuelas que están ahí, el liceo y que la otra, la Guerrero, la van a habilitar con dos tandas para aquellos niños que no pudieron, que es una noticia que novedosa, agradable, pero uno la celebra, pero caramba, pero hay que buscarle una alternativa a la cuestión. Y si está ahí, mejor ofrecerla, ¿verdad? Al mínimo costo, sobre todo habilitar, y ya hay compromiso para que sí, los profesores se integren en ese segundo horario. ¿Verdad? El transporte, como ya se garantizó, la extensión de eso y que esto abarque el 100% del muchacho que necesita en escuela, que nadie se quede a pie, ¿verdad? Para no ir a la escuela. Pero donde entra el gobierno local, esa intersección, de ahí de la avenida Punta Cana, igual que la avenida Barceló, cuando esos muchachos salen de esa escuela, por lo menos está bien los reductores, chévere, bien, ayudan, pero por ahí salen muchachos, salen jóvenes, habilitarles para que no se lleven, no haya un accidente en cualquier momento de esta realidad. Y ahí entra, ¿verdad?, el gobierno local a hacer algo, porque es todo, no es uno, es todo, porque la educación es asunto de todo. Y el llamado es oportuno que hace el ministro de Educación, Ángel Hernández, en torno a esa cuestión. Es saludable. Es hasta cierto punto un grito, sí, un grito de desesperación, porque solamente se lo dejan a educación. Es que lo que le echan, rostran los males. Cada vez que falla, que un muchacho eso no saca 100 en una materia. No lo dice la opinión pública. Pero necesitamos que usted también haga algo. ¿Verdad? Opine también cómo, intégrese a dar una media hora de clase, de orientación. Dentro, usted se detiene de su programa de televisión, da un poco de moralidad pública en las escuelas, de valores, transmitir valores para reforzar valores. Con media hora que usted le dé a dos o tres muchachos una conferencia integrado como trabajo social para ellos y orientación, los conocimientos que usted tiene adquirido, esparcirlos, sembrarlos en esos jóvenes. Ayuda también. Hay más de una forma de servir a la patria. Y una forma sería sobre la base de la educación, la promoción de los valores de eso, que perfectamente todos estamos llamados de alguna manera a contribuir. No basta con el voto o pagar los impuestos, ¿no? O acumular riqueza, que es sana, es buena, ¿verdad? Pero también compartir los conocimientos. Por ejemplo, o lo dado, la riqueza, compartirla, que parte, ¿verdad?, de darle al otro el amor al prójimo, que está consagrado, ¿verdad?, en la vida del cristiano. Pues no hay que, ¿verdad?, forzarlo para que sea solidario con el otro. Pero esa realidad se queda marcada dentro de esta actividad que inicia hoy con ese año escolar. Uno en Santiago que se inició igualmente que allí en Arroyo Hondo, esta escuela, el presidente de la República, igual que el resto de los ministros vinculados a la educación. Por eso vimos allí presente no solamente
el diputado Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, porque fue en su territorio, pero también el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es presente, y otros funcionarios como la misma vicepresidenta de la República, dando muestra de ese compromiso que se tiene a partir de este calendario. Hoy marca los 26 de agosto, inicia este año escolar con la esperanza, todo planteado, de que sea un año, ¿verdad?, con más beneficio que pérdida. ¿Verdad? Lo planteado dentro del ministerio, que dentro de su esquema como tal conlleva, por ejemplo, elementos que es importante resaltar, metas acumuladas que dentro del sistema tendrá que comenzar y llegar ahí no solamente a la adecuación curricular de todos los niveles, el sistema de evaluación, el uso de recursos de aprendizaje como los libros, pero también la tecnología. Y el tema de la alfabetización. O sea, que llegue, que nadie se quede, no es posible que haya un dominicano que no sepa leer ni escribir. Está bien de escribir, yo sé que leer y escribir es un tema, pero por lo menos alfabetizado, que después de ahí se aprende. Las enciclopedias están ahí, la práctica diaria, 1 hora diaria, se aprende de lo que sea, pero que por lo menos se alfabetice la gente, que sepa, ¿verdad?, escribir lo básico del idioma. Lo otro se puede aprender, pero que incluso es más fácil para entrar al ámbito laboral, porque después el único oficio que vamos a decir que tenemos es que hacemos de todo. Yo hago de todo. Un oficio, ¿verdad?, digno, que es parte de la realidad nuestra laboral. Pero para romper con esa realidad implica incorporarse al mundo laboral sobre la base de la educación, es decir, aprender lo mínimo, porque hasta para el adulto, no importa la edad, hay muestras de gente de más de 50 años que aprendieron a leer y a escribir después de esa edad. Eso nunca es tarde para aprender, jamás. Eso ayuda bastante, usted, ¿verdad?, cuando tiene esa oportunidad de abrirse al conocimiento, cuando entra, si tiene esa llave para entrar al conocimiento mediante la lectura, tener acceso a texto. Y como dice Sabina, jamás morirás solo, nunca estarás solo, pues siempre tendrán las letras, siempre habrá un narrador de historia que te estará contando, diciendo contexto de su vida íntima, de un contexto histórico o de ilusión. De modo que la tarea está planteada en este sistema que inicia, reitero, hoy. Hay que ver entonces el desarrollo de otras actividades dentro del marco de lo que nos queda en la fecha, que demanda que no nos olvidemos, que estemos atentos a lo que queda de el resto de la semana y del año y todo el devenir de aquí para adelante sobre temas que son puntuales, que lo impactan de alguna manera. Por eso es que la pertinencia de informarse debidamente. Sabemos que los contenidos audiovisuales no son lo más representativo, los ideales, pero siempre hay opciones saludables. Hay puesta para todo. Por eso pausamos. En breve regresamos con esta televisión suya, Televisión del Este, tu canal